Petizos. ¿Cómo, por qué se llamó Casa de los Petizos? ¿Cómo se formó? Ya. Bueno, ya. Vamos, comencemos. Tú me avisas. Ya, ok. 3, a ver, vamos, 3, 2, 1, cuando ustedes, Yasmin. Ya, ok. Para comenzar, quisiera preguntarle, ¿qué hizo antes de cubrir la noticia? Bueno, el tema de los petizos fue una noticia que encontramos una noche de junio aproximadamente, cuando estábamos patrullando la ciudad. En aquel entonces yo era periodista, reportero del turno noche del programa Buenos Días Perú. Mi trabajo consistía en salir a la calle desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, recorrer la ciudad, buscar informaciones, casos policiales, casos humanos, noticias en el aeropuerto, etc. Recuerdo que ese día estábamos dando la vuelta por la ciudad, por el centro de Lima, y era como las 2 de la mañana. Vimos que en la Plaza San Martín había un grupo de gente que estaba pues como mirando, reunidos en el centro de la plaza. Nos llamó la atención y le pedí al camarógrafo que bajemos un rato y nos acercamos. Estaba garuando, estaba cayendo esta garúa que siempre hay en junio y hacía mucho frío. Y cuando nos acercamos nos dimos cuenta que la gran mayoría de los que estaban reunidos eran niños, chiquillos, entre 9, 10, 11 años, muy chiquillos. Pregunté qué había pasado y me dijeron que había ocurrido un accidente en el centro de la plaza. En la Plaza San Martín hay unas casetas de concreto donde se colocan las luces para iluminar el monumento. Al parecer, un niño de estos que viven en la calle había metido unos cartoncitos, unos plásticos, para tratar de dormir allí. Pero los que habían sacado los reflectores para darles mantenimiento habían dejado los cables sueltos. Entonces el niño entró, y en su sueño tocó los cables y se electrocutó de inmediato con el voltaje que hay ahí. Entonces todos estaban mirando y decían, el niño se ha muerto. Yo me acerqué a ver y efectivamente vi un niño muerto y quedé sorprendido y llamé al camarógrafo, empezamos a grabar para informar de la noticia y ahí fue donde le pregunté a los chicos, ¿cómo se llama este niño? Entonces, nadie sabía su nombre, pero lo único que sabían de él es que se llamaba Petizo, le decían Petizo. Entonces, bueno, comenzamos a preparar el informe, a hablar del niño, de la tragedia, del accidente que había ocurrido y de que se llamaba Petizo. Pero en ese momento yo me puse a reflexionar y dije, ¿qué hacen tantos chiquillos en la calle a esa hora, 2 de la mañana? Entonces, conversando con ellos, resulta que todos eran llenadores de carros, ¿no? Son los que llaman de los paraderos para que la gente suba. Algunos venden loterías, otros venden dulces, pero una gran cantidad de niños, habrían unos 20, 25. Entonces nos dimos cuenta que en la noche, en la ciudad, hay muchas criaturas que se ganan la vida vendiendo, que se ganan la vida buscando algún cachuelo, haciendo cualquier cosa. Y que estos niños están en una situación de abandono. Así que, además de hacer la nota sobre el accidente, sobre lo que había ocurrido, decidimos extender la información y tratar el caso de estos niños. Yo me senté entre 20 y 25 niños y comencé a preguntarles, ¿dónde está tu padre? ¿Dónde está tu mamá? ¿Qué haces? ¿Por qué estás en la calle a esta hora? Y en la mayoría de los casos respondían que bueno, que no tenían papá, no tenían mamá, algunos se habían fugado de sus casas, otros su mamá era loca, decía, y algunos no tenían la menor idea de quiénes eran sus padres, pero eran niños, eran criaturas que vivían en la calle, sabían vivir en la calle, se ganaban la vida en la calle, y esto fue muy, muy triste, muy impactante. Fui al canal y presenté el reportaje y sacamos 2 reportajes. Uno que era sobre el accidente propiamente dicho de la criatura que había muerto ahí, que se llamaba Petizo, y a continuación mostramos el drama, la situación cruda de estas criaturas que viven pues al amparo de la noche, que no tienen familia y están en una situación de abandono. Ese fue el reportaje que hicimos y causó mucho impacto. Los periódicos rebotaron la información, la ciudad se conmovió por una criatura que apenas se le conocía con un apelativo. El alcalde de Lima, que en aquel entonces era el señor Orrego, declaró de que la municipalidad se iba a hacer cargo del entierro del niño, de los gastos del sepelio, pero no se sabía quiénes eran sus padres, ni había nadie, ¿no?
Fue un reportaje muy conmovedor porque pudimos continuar en los días siguientes y también acompañar a las autoridades de la municipalidad que en los días siguientes comenzaron a reclutar a esos niños para tratar de llevarlos a un albergue. Con el tiempo se creó un hogar para ellos, para poder darles por lo menos un lugar de donde dormir y donde comer, y ese sitio se llamó la Casa de los Petizos. Allá. ¿Y me podría decir usted quién le ayudó a cubrir la nota? ¿Con quiénes fue? Pues yo estaba con mi camarógrafo. En este momento me resulta un poco difícil recordar. El señor Mesones. Sí, ¿cuál era el nombre? Segundo Mesones. Segundo Mesones, sí, Segundo Mesones era el camarógrafo, es verdad, claro, lo había olvidado. Con Jesús Quispe. Sí, y el asistente, el chofer, que fue el que estaba recorriendo la plaza con nosotros, era Jesús Quispe. Ese era el equipo. Segundo Mesones, el señor Quispe y yo. Y como vuelvo a decir, todo fue resultado simplemente de nuestro recorrido, de la búsqueda de una noticia, y no sabíamos que esa noche nos íbamos a encontrar con una información tan dramática. Ok. ¿Para usted esta noticia trascendió en su carrera profesional? Bueno, yo era un reportero joven, estaba recién comenzando mi carrera y estaba trabajando en un turno que nadie quiere, que es el turno de la madrugada, ¿no? Trabajar de noche, sacar tus noticias en la mañana. Y sí fue importante en la carrera porque con tanta repercusión que hubo en los periódicos, las declaraciones del alcalde y más tarde la formación de la Casa de los Petizos, inevitablemente se tenía que mencionar el nombre del reportero que había hecho esta información. Así que todos me comentaban: tú hiciste los Petizos, qué pena, qué interesante, qué dramático. Mis jefes me decían: eso fue una buena información. Y bueno, sí, yo creo que me ayudó en el inicio de la carrera para mostrar un poco la sensibilidad que debe tener también un periodista frente a las noticias, ¿no? Ya, ok. ¿Qué elementos fueron fundamentales para la elaboración de este reportaje? Bueno, creo que una de las cosas más importantes fue el hecho de que no solamente había un niño muerto ahí, sino que había muchos niños alrededor. Y todos ellos hablaban muy bien, eran muy desenvueltos. En realidad no eran niños, eran como adultos pequeños. Contaban abiertamente sus experiencias, su vida, no le tenían temor a la cámara, no eran así tímidos, sino eran muy sueltos. Entonces eso daba la idea de la diferencia que hay entre un niño criado en su casa, que a veces es un poco más retraído, más tímido, se asusta, y un niño de la calle que ha aprendido a luchar por la vida en la calle y que puede hablar, contar su vida, contar sus experiencias. Y la manera como ellos lo hacían era muy convincente, muy conmovedora, porque en medio de su soltura y de su alegría, lo que estaban relatando era una dramática situación de abandono que hay en la ciudad con estos niños, ¿no? Está bien. Usted, señor Guerrero, ¿qué sintió a cubrir esta noticia? Bueno, me dio mucha pena. Me dio pena en primer lugar cuando me acerqué al interior de esta caseta de concreto y vi al niño muerto, y era una criatura pequeña, ¿no? Era un niño chiquito, y me dio una profunda pena porque pensé, ¿cómo habrá muerto? Tal vez ni cuenta se habrá dado en su sueño que la muerte le llegó tan repentinamente como una descarga eléctrica. Pero luego me dio mucho más pena conocer las historias, los testimonios de tantas criaturas y saber que tantos niños son abandonados por sus familias y a veces no tienen ni dónde pasar la noche, duermen en los parques, en las bancas o en cualquier vereda. Y pensaba que qué bueno que el periodismo nos permite mostrar esta situación, ponerla en los medios, en la pantalla, y las autoridades puedan hacer algo, ¿no? La personalidad y la sensibilidad del reportaje es importante para la elaboración del informe que realiza. Sí, claro, definitivamente. Un reportero es también un ser humano. Un reportero no puede dejar de lado su humanidad. Entonces podemos cubrir las informaciones y hacerlo profesionalmente, pero también tenemos el derecho de conmovernos, de indignarnos, de molestarnos, de alegrarnos y de expresar esas emociones hacia el público,
porque al hacer nuestro trabajo presentamos una realidad, pero esa realidad también tiene un impacto sobre nosotros. Definitivamente creo que sí, que no puede haber un reportero que sea absolutamente inconmovible o sin sentimientos y que solo toque la noticia como un médico aséptico, ¿no? Debemos involucrar nuestros sentimientos, debemos involucrar nuestra indignación cuando sea necesario y debemos mostrar que nosotros, qué es lo que sentimos cuando estamos transmitiendo. Ok. Pero usted, señor Guerrero, ¿cuál debe ser el perfil de un buen reportero? Bueno, es una pregunta que muchos jóvenes que empiezan se hacen, ¿no? Yo creo que es muy importante que los reporteros sean personas leídas, bien habladas, que manejen bien el vocabulario, que sean guardianes del idioma español, que aprendan a expresar con pocas palabras y palabras precisas sus ideas. Yo a los jóvenes que comienzan en el periodismo les recomiendo leer, leer, leer y leer. ¿Qué leer? De todo. Leer cuentos, leer novelas, leer periódicos, leer revistas, leer ensayos, leer tratados, todo. Un periodista debe acostumbrarse a manejarse en muchos temas. Un periodista es un generalista. ¿Qué quiere decir? Debe saber de muchas cosas. Pero una de las más importantes es tener un buen manejo del idioma, tener una gran cantidad de palabras, tener un buen vocabulario para poder expresar las ideas con corrección y no estar apelando a muletillas o a expresiones repetidas o lugares comunes. Y algo que también es muy importante es un reportero que quiere destacar debe desarrollar un estilo personal. Si no desarrolla un estilo personal, entonces va a ser parte del montón. ¿Y qué es lo que hace el estilo? El estilo es el vocabulario. El estilo es el humor. El estilo es la sensibilidad. El estilo es la metáfora. El estilo son todos los recursos a los que puede apelar un periodista, un reportero de televisión, para hacer que las informaciones que él transmite tengan su sello personal y que la gente aprenda a reconocer ese reportero se caracteriza por esto, ¿no? Que sepan cuál es la especial característica de ese reportero y lo empiezan a reconocer. Pero si habla como los demás, transmite como los demás, usa las palabras como los demás, se trastabilla como los demás, o su lenguaje es poco elevado como los demás, difícilmente va a destacar. Si no hay estilo, no hay desarrollo en el periodismo. Hay que ser únicos. Okay. ¿Cuál es su mensaje como profesor y mejor documentalista a los alumnos que recién están ejerciendo esta carrera, esta noble profesión? Bueno, he dicho hace un momento algunas cosas que les recomiendo, pero también creo, como decía Kapuscinski, que un periodista debe ser, en esencia, una buena persona. Este oficio solamente debe ser ejercido por aquellas personas que realmente quieren darle un servicio a la sociedad. Si usted estudia periodismo pensando que va a ganar plata, está equivocado. Esta profesión no da plata, o por lo menos no da las fortunas que creen algunos. Es una profesión sacrificada, donde desarrollarse toma mucho tiempo y donde no estamos buscando el progreso personal, buscamos servir a la sociedad, buscamos ser la voz de las personas que no pueden hablar, buscamos resolver algunas dificultades que hay en el medio, con las personas, con los colectivos humanos, buscamos que nuestro micrófono indague, escarbe en los problemas de la sociedad. Entonces, en alguna manera, influir en cambios positivos. Yo creo que un periodista no debe aspirar a ser un destapador de grandes denuncias o de escándalos, o hacerse conocido porque él mató a este, denunció, lo destruyó. Eso no es un buen periodista. Yo creo, después de todos estos años, que el periodista debe aspirar a la armonía social, a buscar la comprensión entre las personas, a buscar
que los seres humanos sean más solidarios. Si creemos que ser periodista es tener en el micrófono una espada con la cual vamos a hincar a todo el mundo, estás equivocado. Eso es un estilo de periodismo que algunos creen que es el mejor. Yo creo en el periodismo que busca la armonía. Yo creo en el periodismo que indaga, que investiga para bien. Y creo en el periodismo también que denuncia, pero siempre con pruebas, siempre contrastando la información. Ok. Bueno, eso sería todo. Ojalá que sea de utilidad para usted. Muchas gracias, le Muy agradezco nuevamente de haberme dado esta oportunidad. En serio, para mí es una gratificación de haberle tenido como una bella experiencia, de haberle entrevistado primero a usted. Magnífico. Le agradezco. Magnífico, muy bien. Muchas gracias y suerte en todo. Ojalá Muchas gracias. seamos colegas alguna vez. Lo va a hacer. Gracias. Gracias Hasta a luego. usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muy bien, tienes un